Al abrir la puerta del sótano comprendí que yo no era la causa de la desgracia familiar, sino una víctima más. Hallé evidencia concreta de las atrocidades cometidas contra mi hermano menor, y esa misma noche, mis manos se convirtieron en el castigo que nadie más se atrevía a ejecutar. Buenas tardes, apreciados oyentes. Me llamo Gertrudis Oliveira, aunque aquí todos me conocen como Doña G. Tengo 72 años y admito mi dirección actual es poco convencional. Resido en el Instituto Penal Femenino de Jataí, una hermosa ciudad del interior de Goiás, pero no en la zona que ustedes conocen, sino tras los muros de esta prisión, donde he vivido durante casi 60 años. Sí, una cárcel, pero no teman. Yo no me asusté al entrar, y eso que la situación era muy diferente en aquellos tiempos. Mi existencia aquí transcurre con calma, mi mayor placer es la lectura. Adoro mis libros. La biblioteca es modesta, pero siempre consigo novedades gracias a las trabajadoras sociales o a las visitas de otras reclusas. He leído de todo, novelas, biografías, historia, pero siento predilección por la poesía. Las palabras bien ordenadas me transportan más allá de estos muros grises. Por las noches, cuando abren el patio para el baño de luna, me gusta sentarme en un rincón y contemplar el cielo. Es asombroso cómo las estrellas siguen brillando, incluso para quienes estamos privadas de libertad. Ahí, en silencio, medito sobre la vida, sus giros, las decisiones que tomamos y las que nos son impuestas. Descubrí el gozo de la lectura aquí, en la prisión. Antes no tenía tiempo o quizás la serenidad mental necesaria para sumergirme en las letras. Fue Elvira, una profesora voluntaria, quien me introdujo en este placer. Ya sabía leer, claro, pero no sabía viajar a través de los libros. Un día me dijo Gertrudis, mientras tu mente pueda volar, ninguna celda te tendrá realmente presa. Y saben que tenía razón. Ahora estoy sentada en mi cama, en esta celda pequeña, pero ordenada. En una mesita improvisada con cajas mi particular tesoro se revela, algunos libros ajados, cartas antiguas que guardan secretos, y un cuaderno donde vierto mis pensamientos más íntimos. Las paredes, de un verde deslucido por el tiempo, se animan con recortes de revista que les dan vida. Y es que con un poco de esfuerzo cualquier espacio se puede convertir en un refugio. Ahora a ustedes, mis valiosos espectadores, que me acompañan en este instante, les pido un favor, si este vídeo logra conmover su corazón, por favor, regálenme un me gusta y suscríbanse al canal, pues así, nuestra historia alcanzará a más personas. Además me encantaría saber desde qué rincón de Latinoamérica o del mundo me están viendo. ¿Están disfrutando su café matutino, almorzando o preparándose para el descanso? Imagino sus rostros y eso me hace sentir menos sola en este viaje. Hoy compartiré una historia que he resguardado durante mucho tiempo, una historia sobre cómo un error puede convertirse en justicia, sobre cómo a veces debemos enfrentar el infierno para hallar algo de paz. No es una historia alegre, pero es mi historia y tal vez, solo tal vez, pueda servir de advertencia para alguien que la necesite. Nací en Monterrey, al norte de México, en 1953, en una época de tiempos sencillos, pero también duros. Mi padre, Juvenal Oliveira, se dedicaba a la extracción de minerales, un hombre alto con manos ásperas como cuero viejo, y una mirada distante, como si contemplara algo que nadie más podía ver. Mi madre, Zenaida Oliveira, era una costurera excepcional, creando vestidos que las mujeres de la región anhelaban, especialmente para bodas y fiestas. Tenía un rostro delicado, el cabello siempre recogido en un moño pulcro y una manera de andar como si siempre estuviera apurada, incluso cuando no lo estaba.
Nuestra casa, humilde pero con encanto, se situaba en la periferia de la ciudad, una construcción modesta con tejas antiguas y suelo de tierra compactada en el fondo. En nuestra amplia casa, teníamos un gran patio trasero donde pastaban unas gallinas, y donde se erigían un imponente árbol de mango y otro de guayaba, ambos plantados por mi padre el día en que yo nací, con la esperanza de que, según él, la niña tuviera que comer. Sin embargo, aquellos árboles, aunque exuberantes, parecían más un adorno que una fuente real de sustento, pues nadie en casa me incentivaba a disfrutar de sus frutos, como si no estuvieran destinados para mí. La vida cotidiana seguía una rutina inmutable. Cada día me despertaba con los primeros rayos del sol filtrándose a través de la pequeña ventana del cuarto que compartía con mi hermano Darío, 5 años menor que yo. Darío, con su cuerpo menudo y sus ojos grandes y llenos de curiosidad, percibía el mundo como un lugar mágico, mientras que yo, desde muy joven, había aprendido que esa magia no existía en nuestra casa. Antes de ir a la escuela, ayudaba a mi madre a preparar el café, y luego emprendía una caminata de 20 minutos hasta la escuelita municipal, un trayecto que apreciaba enormemente, ya que era el único momento del día en que sentía una leve sensación de libertad. La escuela era modesta con solo 3 aulas, pero la profesora Olivia me brindaba un cariño que desconocía en mi hogar. Ella fue la primera en notar mi facilidad con las letras y me prestó mis primeros libros. Al regresar de la escuela, me dedicaba a ayudar a mi madre con las tareas domésticas, lavar la ropa, barrer el piso y cuidar a Darío, un niño delicado que había nacido con problemas de salud. Respira mal, solía decir mi padre, como si el simple acto de respirar pudiera ser erróneo, pero yo sabía que no era culpa de Darío, él padecía lo que llamaban un soplo en el corazón y necesitaba cuidados especiales. Por la noche, cuando mi padre volvía del trabajo, la atmósfera en casa cambiaba drásticamente. El aire se volvía más denso, cargado de una tensión invisible. Cenábamos en silencio, solo interrumpido por el suave sonido de los cubiertos contra los platos. Si Darío tosía durante la comida, mi padre golpeaba la mesa y murmuraba: «Este niño vino con defecto», como si le hablara a la comida. Las noches eran lo peor, ya que una vez que se apagaban las luces, las paredes de la casa parecían susurrar secretos inconfesables. Muchas noches, mientras la casa se sumía en silencio, escuchaba claramente pasos que se acercaban por el pasillo. Luego la puerta de la habitación de Darío se abría, y mi madre entraba. Ella explicaba que solo iba a asegurarse de que Darío respiraba bien, pero los gemidos y quejidos que se escuchaban no parecían propios de una revisión médica. A menudo, para no oír nada, apretaba la almohada contra mi cabeza con fuerza, y cuando la tensión se volvía insoportable, escapaba a escondidas al patio. Allí me sentaba bajo la sombra del imponente árbol de mango y miraba las estrellas hasta que mis párpados se cerraban, rendidos por el sueño. Mis juegos de la infancia, a diferencia de los de otros niños, eran distintos. Mientras ellos jugaban a la ronda o con muñecas, yo jugaba a ser médica con Darío, en un juego que distaba mucho de ser infantil. Era mi desesperada manera de consolarlo tras los frecuentes y dolorosos exámenes que nuestros padres le hacían cuando sospechaban que algo no andaba bien con su salud. Fingía tener poderes mágicos para curarlo, pasaba mi mano suavemente sobre las zonas que él señalaba como doloridas y le cantaba canciones que inventaba en el momento, melodías suaves y secretas solo para él. En la escuela, mis amigas eran contadas, solo Ivonete y Durvalina se acercaban a mí. Las demás niñas parecían sentir una especie de rareza en mí, como si una sombra oscura me envolviera. Una vez, escuché a la madre de una compañera decir: «No juegues con esa niña, hay algo extraño en esa familia». Y en efecto, lo había, solo que nadie hacía nada al respecto.
El padre de la ciudad, don Eustá, una vez me llamó después de la misa y me preguntó si todo estaba bien en casa. Estuve a punto de contarle todo, pero justo en ese momento, mi padre apareció en la puerta de la sacristía con esa mirada suya que conocía tan bien, esa mirada que advertía, si abres la boca, será peor. Entonces sonreí y respondí que todo estaba bien, que solo estaba cansada porque había ayudado mucho en casa. El día más doloroso de mi infancia fue cuando cumplí 10 años. No hubo fiesta, ni pastel, ni celebración. Solo mi padre me llamó a la sala y me dijo, ahora ya eres lo suficientemente grande para entender algunas cosas. Fue la primera vez que me llamó error, me acusó de haber nacido para traer desgracia a la familia, de que desde mi nacimiento solo habían sucedido cosas malas, incluyendo el nacimiento de Darío con un defecto. Aquella noche, después de inundar la almohada con mis lágrimas hasta desfallecer, me sumergí en un sueño vívido. Imaginé un lugar distante ubicado a gran distancia de Monterrey, un refugio donde nadie me señalaba con el dedo, donde Darío podía respirar sin el tormento del dolor, y donde los mangos maduros del patio, en vez de ser solo un objeto de anhelo, podían ser disfrutados. Sin embargo, al amanecer, la cruda realidad me encontró anclada en el mismo cuarto, en la misma casa, agobiada por la misma carga invisible sobre mis hombros. Así mi niñez transcurrió entre los ecos de murmullos secretos en las paredes, las miradas gélidas y reprobatorias de mi padre, los silencios elocuentes de mi madre y la respiración entrecortada y dificultosa de Darío. Cada día era una lucha por sobrevivir hasta el siguiente, y cada noche era una tortuosa espera por el alba. En lo más profundo de mi ser, una pregunta persistía, una interrogante que jamás me atreví a verbalizar, si yo era el error, porque sentía que ellos, mis padres, eran los que estaban equivocados. Fue al cumplir 14 años cuando la atmósfera familiar se volvió aún más enrarecida y perturbadora. Darío, a sus 9 años, se mostraba cada vez más débil y vulnerable. El soplo en su corazón, sin la atención de un médico de verdad, parecía agravarse, aunque mis padres afirmaban ser los únicos capaces de cuidarlo, mejor que cualquier especialista de la ciudad. Una tarde de julio de 1967, al regresar de la escuela, noté algo inusual. Un coche desconocido para mí, estaba estacionado frente a nuestra casa, un evento poco común en Monterrey en aquellos tiempos. Un hombre vestido con un traje elegante conversaba en voz baja con mi padre en el umbral de la puerta principal. Al divisarme, mi padre hizo un gesto brusco con la mano, indicándome que entrara por la puerta trasera, y obedecí de inmediato. A través de la ventana de la cocina, vi cómo el hombre entregaba un maletín a mi padre, un maletín que parecía pesar mucho. Después se estrecharon las manos como si hubieran sellado un acuerdo importante. Cuando el coche se marchó levantando una polvareda en el camino de tierra, mi padre entró con una sonrisa extraña y ajena, de esas que solo aparecían cuando algo le producía una gran satisfacción. «Cena, ya llegó lo que necesitábamos», gritó mientras se dirigía directamente al sótano. Si nuestra casa tenía un sótano, un espacio subterráneo lúgubre y con un olor a humedad penetrante, al cual se accedía por una puerta siempre cerrada con llave, mi padre argumentaba que allí guardaba herramientas y objetos peligrosos, lo que justificaba la prohibición de acceso a todos nosotros. Sin embargo, esa noche mis padres permanecieron encerrados en el sótano durante horas, un hecho que, aunque inusual, no fue lo que más me perturbó. Lo que realmente me heló la sangre fue el silencio sepulcral que siguió a su encierro. Era costumbre por las noches escuchar los débiles gemidos de Darío a través de la fina pared que separaba nuestras habitaciones, pero aquella noche no hubo sonido alguno. El silencio era tan denso y opresivo, como si el aire mismo hubiera sido succionado de la casa.
A la mañana siguiente, al preguntar por Darío, mi madre, con una expresión evasiva, respondió: «Está descansando, es mejor no molestarlo». Esta misma respuesta concisa y enigmática se repitió durante 3 días, 3 largos días en los que mi hermano permaneció invisible. A pesar de mis constantes preguntas e insistencia, la respuesta de mi madre nunca varió: «Está descansando». Al 4.º día, mientras fregaba los platos después del almuerzo, escuché una conversación entre mis padres. Estaban en su habitación con la puerta entreabierta, y aparentemente no notaron mi presencia en el pasillo. «Creo que no está funcionando, Juvenal», dijo mi madre con la voz temblorosa. «Tiene que funcionar. Ese hombre nos aseguró que esto era lo que necesitábamos, pero mira cómo está peor que antes. Es la adaptación, su cuerpo se está acostumbrando. Y si alguien lo descubre, la escuela ya está haciendo preguntas». Mi padre, bajando la voz hasta un susurro furioso, respondió: «Nadie va a descubrir nada. Ya dije en la escuela que tiene sarampión. Hemos ganado tiempo y si sale mal, bueno, la culpa será de ella de todos modos». Fue en ese momento cuando comprendí con una claridad aterradora que ella era yo, que yo era el error, la causa de todos los males, la maldición. Esa noche, una vez que mis padres finalmente se retiraron a dormir, reuní el coraje para ir a la habitación de Darío. La puerta estaba cerrada con llave, algo que me llenó de pavor. Acerqué mi oído a la madera y susurré su nombre: «Darío, soy yo, Gertrudis. ¿Estás bien?». Un largo silencio me respondió, y cuando ya estaba a punto de rendirme, escuché un débil gemido, tan tenue que podría haber sido solo el viento. Pero no, era él. Con voz quebrada y usando el apodo íntimo que solo él empleaba, susurró con dolor: «Me duele todo, duele mucho». Preocupada, pregunté: «¿Qué te duele, Darío? ¿Qué te hicieron?». Con dificultad, respondió: «No lo sé. Hay algo en mi brazo y ellos filman». Sus palabras, confusas e incomprensibles, me desconcertaron. ¿Qué película era? ¿Por qué filmar a un niño enfermo? Antes de que pudiera hacer más preguntas, escuché pasos apresurados que se acercaban por el pasillo. Instintivamente corrí a mi habitación y me acosté en la cama, fingiendo estar dormida, mientras mi corazón latía con una fuerza que creía capaz de romperme el pecho. A la mañana siguiente, en el desayuno, noté profundas ojeras bajo los ojos de mi madre, y mi padre parecía inquieto, consultando el reloj constantemente. «Hoy, después de la escuela, necesito que vayas directamente a casa», me dijo mi padre sin mirarme a los ojos. «Tu madre y yo tenemos que ir a Hidalgo a buscar medicinas para tu hermano. Volveremos mañana». Aquello me pareció inusual. Nunca antes me habían dejado sola en casa, pero acepté la situación, vislumbrando una oportunidad en esa libertad inesperada. En la escuela, la inquietud me impidió concentrarme. La profesora Olivia, al notar mi distracción, me preguntó si me sentía bien. Estuve a punto de contarle todo, de pedir ayuda, pero las palabras de mi padre resonaron en mi mente. «La culpa es de ella, de todos modos. Y si fuera verdad, y si Darío estuviera sufriendo por mi culpa, al regresar a casa, el coche de mis padres ya no estaba». Entré lentamente, sintiendo el silencio pesado y opresivo. Me dirigí directamente a la habitación de Darío, pero la puerta estaba cerrada con llave como siempre. Llamé varias veces su nombre, pero no obtuve respuesta. Fue entonces cuando me percaté de algo extraño: la puerta del sótano no estaba cerrada con llave. Una delgada línea de luz se filtraba por la rendija. Mi corazón se aceleró. En mis 14 años de vida,
Nunca había puesto un pie en aquel sótano. Estaba prohibido, se consideraba peligroso. Con pasos vacilantes descendí los desgastados escalones de madera, cada crujido del suelo viejo resonando en el silencio. El olor fue lo primero que percibí, una mezcla intensa de productos químicos, combinada con un aroma dulce y putrefacto. La luz provenía de una lámpara tenue colgada del techo. El sótano, aunque no muy espacioso, estaba dispuesto como un consultorio improvisado, un espacio difícil de describir con precisión. En el centro una camilla con correas de cuero en sus extremos se imponía. Sobre una mesa instrumentos desconocidos se alineaban junto a frascos que contenían líquidos de colores inquietantes. En un rincón reconocí un proyector de películas, similar al que usábamos en las clases de ciencias, y a su lado una pila de latas metálicas redondas, repletas de filmes. Una sensación de náuseas me invadió. Movida por un impulso incontrolable, tomé una de las latas, la abrí y, como recordaba de la escuela, coloqué el rollo de película en el proyector. Al encender el aparato y dirigir la luz hacia la pared blanca, las imágenes que aparecieron me obligaron a arrodillarme. Era Darío, mi pequeño Darío, atado a la misma camilla. Mi padre le aplicaba una inyección en el brazo mientras mi madre manipulaba un aparato cercano. El rostro de mi hermano se distorsionaba por el dolor, pero la película, muda, solo mostraba imágenes crudas en blanco y negro de su sufrimiento. Intercambié una película tras otra, y otra más. Años de tratamientos, años de experimentos, años de mi hermano siendo sometido a algo que ni siquiera puedo nombrar. Algunas películas exhibían procedimientos tan crueles que me obligaron a desviar la mirada. En otras solo lo medían anotando datos como en un estudio científico macabro. La última película mostraba a Darío demacrado, casi irreconocible, ya no se movía, solo miraba fijamente a la cámara, como si implorara, como si supiera que ese sería su último registro. Cuando la proyección finalizó permanecí allí, inmóvil en la oscuridad, incapaz de llorar, incapaz de gritar. Un entumecimiento se apoderó de mi cuerpo. Ya no sentía dolor ni miedo, sino algo diferente, algo que crecía dentro de mí como una tormenta. Regresé al piso de arriba e intenté nuevamente abrir la puerta del cuarto de Darío. Esta vez empujé con todas mis fuerzas, lanzando mi cuerpo contra la madera hasta que la vieja cerradura cedió. La puerta se abrió lentamente, revelando un crujido seco que resonó en el silencio. El cuarto, antaño habitado por risas y juegos, ahora estaba desolado. La cama, impecablemente tendida, daba la impresión de que nadie había dormido allí en semanas. En la pared, los pocos juguetes de Darío cuidadosamente ordenados en una estantería, contrastaban con un calendario donde mi madre, con una X roja, marcaba los días. La última marca databa de hacía 3 semanas. Me desplomé sobre su cama, y por fin, las lágrimas brotaron. Lloré sin consuelo, abrazada a la almohada que aún conservaba su aroma, un olor a infancia, a él. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que mi cuerpo agotado sintió la llegada de la noche. En ese momento la verdad se hizo ineludible, Darío no estaba descansando, Darío no estaba en ningún lugar. Las películas, recuerdos dolorosos que me mostraban su sonrisa, su inocencia, eran los últimos vestigios de su existencia. Lo que no podía comprender era el porqué, la razón por la que mis propios padres habían hecho esto, qué clase de monstruos eran. Esa misma noche, movida por una necesidad irrefrenable, encontré una caja escondida debajo de la cama de mis padres. Dentro descubrí cartas provenientes de un instituto de investigaciones especiales, cartas que mencionaban pagos por resultados,
cartas que detallaban cómo Darío, con su rara condición cardíaca, era un espécimen perfecto para sus experimentos. El espécimen era él, mi hermano. Había sido vendido para experimentos, y no solo vendido, sino utilizado como conejillo de Indias durante años por sus propios padres. La última carta felicitaba a mis padres por los datos recolectados y lamentaba la pérdida del espécimen, asegurando que la información obtenida sería valiosa para la ciencia. Adjunto a la carta un cheque, una suma de dinero que para nuestra humilde familia representaba una fortuna. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró definitivamente. Ya no era yo la maldición de la familia, ya no era yo el error. El verdadero error, la verdadera monstruosidad, estaba allí, ante mis ojos, en esas cartas, en esas películas, en cada rincón de aquella casa. Pasé la noche en vela, sentada en la cocina, las pruebas esparcidas sobre la mesa, esperando. El odio frío y sereno crecía dentro de mí. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar la estancia, escuché el sonido del coche llegando. Reconocí las voces animadas de mis padres, hablando sobre los nuevos encargos que traían. Al abrir la puerta y verme sentada allí, con todas las pruebas de su atrocidad expuestas, sus rostros se transformaron. En lugar del temor que anticipaba, vi rabia, como si yo hubiera profanado algo de incalculable valor. Así que la maldición ha revelado nuestro pequeño secreto, dijo mi padre, arrojando el maletín al suelo. Por primera vez en mi vida, desafié la costumbre y no bajé la mirada. Los miré directamente a los ojos y pregunté con la voz temblorosa, ¿qué le hicieron a Darío? ¿Dónde está mi hermano? La respuesta de mi madre, cruel e inesperada, me golpeó con la fuerza de una bofetada, enterrado en el patio, debajo del árbol de mango que tanto te gusta. Fue el único servicio que prestó ese inútil, abonar un árbol. Las palabras de mi madre resonaban en mi mente mientras contemplaba a aquellos dos extraños, porque eso eran, extraños, no padre y madre, sino dos individuos a quienes nunca había conocido verdaderamente. No le dirás esto a nadie, sentenció mi padre, no como una pregunta sino como una orden. Nadie creerá a una niña como tú, la hija problemática, la que siempre ha causado problemas. Mi madre se acercó, su perfume dulce y asfixiante invadiendo mi espacio, y me acarició el cabello con un gesto que pretendía ser maternal, pero solo me provocó escalofríos. Gertrudis, hija mía, debes entender que lo que hicimos fue por el bien de la ciencia, por el futuro. Tu hermano ya estaba condenado con ese corazón defectuoso. Al menos su corta vida sirvió para algo más grande. Aparté su mano de un manotazo. Algo más grande. Lo torturaron, vi las películas. Les supliqué que pararan. Mi padre golpeó la mesa con un puño, haciendo que todo saltara. Tú no entiendes nada, ese instituto nos contactó cuando se enteraron de su condición inusual. Nos ofrecieron dinero, mucho dinero. ¿Sabes lo que podemos hacer con ese dinero? Salir de esta ciudad, comenzar una nueva vida, darte todo lo que nunca tuviste. Nunca pedí nada de eso, susurré, las lágrimas amenazando con desbordarse. Solo quería que amaran a Darío, que me amaran a mí. Mi madre soltó una risa fría y amarga. Amor, ¿es eso lo que quieres? El amor no te dará de comer, niña, ni te ayudará a pagar las deudas. Esa noche me encerraron en el sótano, el mismo lugar donde mi hermano había sufrido durante años. Dijeron que debían decidir qué hacer conmigo, que sabía demasiado, y que quizás el instituto se interesaría en una nueva voluntaria. El olor intenso a productos químicos me producía náuseas. La camilla vacía colocada en el centro, me parecía una premonición de lo que me esperaba.
Me acurruqué en una esquina, abrazando mis rodillas con fuerza, intentando reducir mi tamaño al máximo, casi deseando desaparecer. Así transcurrieron 2 días. Bajaban para darme agua y un trozo de pan reseco. Siempre los dos juntos, observando cada uno de mis movimientos. Por las noches escuchaba sus voces discutir arriba sus planes. ¿Qué hacer con la hija que lo había descubierto todo? Al tercer día, el hombre del traje volvió. Escuché sus pasos en el piso superior, su voz grave mezclada con la de mis padres. Luego silencio seguido por el sonido de los pasos descendiendo la escalera del sótano. Era más joven de lo que imaginaba, tal vez 30 años, con gafas redondas y cabello peinado hacia atrás con gomina. Traía una carpeta con documentos y me miraba como si fuera un objeto curioso en una vitrina. ¿Es esta la niña?, preguntó sin dirigirse a mí, sino a mi padre, que venía detrás. Sí, doctor, como le dije, ella lo descubrió todo. El hombre se acercó, tomó mi barbilla, girando mi rostro de un lado a otro, como si examinara una fruta en el mercado. Saludable, mayor que el niño, pero aún sirve. El instituto también está interesado en casos de histeria femenina. Mi madre, parada en la escalera, intervino con ansiedad. Entonces, el acuerdo continúa incluso después del incidente con el niño. El hombre se ajustó las gafas y añadió con modificaciones: esta necesitará dosis diferentes y necesitaremos documentación firmada como si fuera un internamiento voluntario en una clínica psiquiátrica para protegernos. Fue entonces cuando comprendí completamente: me iban a entregar, tal como hicieron con Darío. Estaba destinada a ser la siguiente voluntaria, la siguiente víctima en nombre del progreso científico. El hombre, el representante de aquella investigación, se había marchado con la promesa de regresar en 2 días, trayendo consigo los documentos necesarios para mi participación. Mis padres al día siguiente volvieron a encerrarme en el sótano, pero esta vez, sus miradas brillaban de una manera diferente, una que reflejaba la codicia y la ambición desmedida, el fulgor del dinero fácil. Esa noche, tendida sobre el frío suelo del sótano, escuché unos pasos ligeros que descendían por la escalera. La puerta se abrió lentamente y la silueta de mi madre apareció en el umbral. Estaba sola, lo cual era inusual. «¿Estás despierta?», susurró Gertrudis. Permanecí inmóvil, fingiendo estar profundamente dormida. Ella se acercó, se arrodilló a mi lado y sentí su mano acariciando mi cabello, una caricia falsa y repugnante que ahora me producía náuseas. «¿Sabes?», comenzó, creyendo que dormía. «Nunca quise hijos. Tu padre fue quien insistió. Y cuando naciste fue tan difícil, llorabas tanto, pensé que serías la única. Luego vino Darío con su corazón débil y fue como un castigo. Pero ahora», hizo una pausa prolongada, «ahora veo que fue una bendición el dinero que recibimos por los datos de Darío y ahora, tú. Vamos a poder empezar de nuevo, lejos de aquí, tal vez en la Ciudad de México». Continuó hablando más para sí misma que para mí, detallando sus planes, la manera en que gastarían el dinero. En ningún momento mencionó culpa ni arrepentimiento, en ningún momento habló como una madre preocupada por su hija. Era como si estuviera hablando de una mercancía, de una posesión. Cuando finalmente se marchó, abrí los ojos y me enfrenté a la oscuridad. Algo había cambiado dentro de mí. El miedo que me había atormentado durante días, se transformó en algo diferente, en una determinación fría y silenciosa, en una certeza inquebrantable. Yo no sería la próxima contribución a la ciencia. A la mañana siguiente mi padre bajó al sótano con el desayuno. Lo vi diferente, más descuidado en su apariencia.
Quizás la seguridad de que pronto se librarían de mí lo había vuelto demasiado confiado. Al salir, dejó la puerta del sótano entreabierta. Esperé unos minutos, escuchando atentamente. La casa estaba en silencio. Entonces escuché las voces de mis padres provenientes de su habitación. Estaban discutiendo, absortos en sus planes sobre cómo gastarían el dinero, tan concentrados que no se percataron de mi presencia. Con el cuchillo firmemente en mi mano, salí sigilosamente de la cocina, moviéndome hacia la puerta trasera para enfrentar la brillante luz del sol que me deslumbró al instante. Recordé los interminables días, tal vez 3 o 4, que había pasado encerrada en la oscuridad del sótano. El impulso de escapar me invadió, pero la imagen del viejo árbol de mango, bajo el cual solía contar las estrellas y donde mi madre decía que mi hermano yacía enterrado, me detuvo. Me acerqué cautelosamente inspeccionando el terreno aparentemente intacto, preguntándome si incluso eso era una mentira. En ese momento un grito proveniente de la casa me alertó, habían descubierto mi huida y no había tiempo para más averiguaciones. Decidida a escapar, corrí sin rumbo fijo hacia la calle desierta y aún adormecida. Una mujer, absorta en barrer la acera, se detuvo al verme alarmada por mi aspecto desaliñado y el cuchillo que empuñaba. «Niña, ¿estás bien?», preguntó con genuina preocupación. Dudé buscando palabras para relatar el horrendo secreto de mis padres, los experimentos mortales que habían realizado con mi hermano y su intento de repetirlos conmigo. ¿Quién me creería? Un grito resonó interrumpiendo mi vacilación. Mi padre me perseguía, gritando que estaba sufriendo un ataque y necesitaba ayuda. La mujer, aterrada, dirigió una mirada de desconfianza desde mi rostro aterrorizado hasta el cuchillo en mi mano, eligiendo creerle a él en lugar de a mí. No podía ir a la delegación, demasiado lejos, y la escuela estaba cerrada. Recordé al padre Eustaquio en la iglesia, pero la memoria de la última vez que intenté buscar ayuda, interrumpida por mi padre, me disuadió. Me escondí en los matorrales detrás del cementerio municipal, temblando y tratando de discernir mi próximo movimiento. Regresar a casa era impensable. Si intentaba revelar la verdad, ¿quién confiaría en una adolescente acusando a sus propios padres de actos horribles? Las horas se deslizaron lentamente, el hambre y la sed se intensificaron. Al caer la noche aún permanecía oculta sin saber qué hacer. Al día siguiente, armándome de valor, me acerqué al puesto de periódicos de don Olivio, conocido por su bondad. Al verme, sus ojos se abrieron desmesuradamente. «Gertrudis, niña, tus padres te buscan por toda la ciudad. Dicen que te fugaste después de», se interrumpió. «¿Después de qué?», pregunté temiendo la respuesta. «Después de atacarlos con un cuchillo. Dicen que no estás bien de la cabeza, que has cambiado desde la muerte de tu hermanito». Mi sangre se heló. La muerte de Darío. ¿Cuándo fue eso?, pregunté. La semana pasada, ¿verdad? Tu padre dijo que finalmente sucumbió a la enfermedad del corazón. Toda la ciudad está conmocionada. Y ahora esto. Habían construido la historia perfecta, el hijo enfermo que finalmente fallecía, la hija traumatizada que enloquecía por la pérdida. ¿Quién lo cuestionaría? Con la voz temblorosa, supliqué a don Olivio, no les crea, por favor. Ellos le hicieron cosas terribles a Darío. Yo lo vi. Tengo pruebas. Don Olivio me miró con lástima, la mirada que los adultos dedican a los niños que inventan historias. Querida, necesitas ayuda. Déjame llevarte a casa. Tus padres están preocupados. No, grité alejándome. Me entregarán al hombre de gafas.
Me harán lo mismo que le hicieron a Darío. La gente comenzó a detenerse, a observar, a cuchichear. Estaba haciendo exactamente lo que esperaban, pareciendo loca, descontrolada, confirmando la historia que habían propagado. Escapé nuevamente. Vagué por las calles durante todo el día, evitando ser vista. Por la noche volví a refugiarme entre los matorrales. Estaba hambrienta, sucia, desesperada y lo peor, consciente de que no podía seguir así eternamente. En algún momento me encontrarían. Al tercer día de mi huida, tomé una decisión. Decidí regresar a casa, no para rendirme, sino para recuperar la evidencia que me permitiría defenderme, las pruebas, las películas y las cartas de la escuela. Sin ellas, mi versión de los hechos no tendría peso frente a la de ellos. En Monterrey, durante los años 60, la palabra de un hombre respetado como mi padre era más creíble que la de una adolescente en problemas. Esperé hasta que la tarde avanzó sabiendo que mi padre estaría trabajando. Observé a mi madre salir hacia la tienda, lo que aseguraría que la casa estuviera desocupada por al menos media hora. Entré por la puerta trasera, utilizando la llave que siempre permanecía escondida bajo una maceta. El silencio de la casa era el habitual, con esa atmósfera pesada que la caracterizaba. Me dirigí directamente al sótano, sabiendo exactamente lo que buscaba. Las latas de película estaban allí, apiladas en un rincón, y las cartas también. Metí todo en una bolsa de tela que encontré colgada. Estaba a punto de irme cuando escuché pasos en el piso superior. Sabía que volverías, la voz gélida de mi madre resonó desde arriba. Comenzó a descender lentamente, cada paso amplificado en el sótano vacío. En sus manos sostenía algo que nunca había visto antes, una jeringa llena de un líquido amarillento. El doctor dejó esto por si causabas problemas antes de que él regresara, dijo, mostrando la jeringa con la intención de calmarme, para que la transición fuera más suave. Retrocedí hasta chocar contra la pared, sin posibilidad de escapar. ¿Por qué?, pregunté, mi voz apenas audible. ¿Por qué le hicieron esto a Darío? ¿Por qué quieren hacérmelo a mí? Ella inclinó la cabeza, como si la pregunta fuera una curiosidad. Al principio, todo era por dinero. Estábamos ahogados en deudas. El instituto ofreció una suma que lo resolvería todo. Tu padre aceptó de inmediato. Yo dudé, lo confieso. Pero después del primer pago, me di cuenta de que podríamos tener la vida que siempre soñé. Se acercó un poco más, pero luego su motivación se transformó. Era fascinante ver los resultados, observar hasta dónde puede resistir el cuerpo humano. El doctor había celebrado nuestro avance, asegurando que estábamos haciendo historia, y ahora, con mi participación, las posibilidades se expandían aún más. Tú no eres mi madre, le espeté, las lágrimas fluyendo incontrolablemente por mis mejillas. Una madre de verdad jamás haría esto. Una fugaz expresión brilló en sus ojos, rabia, quizá arrepentimiento, pero se esfumó rápidamente. Ser madre fue un error. Tú fuiste un error. Darío fue un error. Pero ahora puedo enmendarlo todo, murmuró, y avanzó amenazadoramente con una jeringa en la mano. Me agaché instintivamente, aferrando con fuerza la bolsa que contenía las pruebas. En medio de la desesperación, mis dedos exploraron el suelo, topando con un objeto duro y frío, uno de los instrumentos metálicos que empleaban en sus experimentos. Lo que ocurrió después se difumina en mi memoria. Recuerdo el rápido movimiento de mi brazo, el sonido metálico del golpe, el grito de ella, y luego el silencio. Cuando recuperé la claridad, la encontré tendida en el suelo del sótano,
el instrumento ensangrentado a su lado. Sangre, mucha sangre. Subí las escaleras tambaleándome, aún con la bolsa en mis manos. En la cocina vomité hasta la última gota de mi estómago. Después me senté a la mesa, con la mirada fija en la nada, aguardando. Solo era cuestión de tiempo para que mi padre regresara. Y entonces que sabía que debía escapar, correr lo más lejos posible. Pero, ¿hacia dónde con 14 años, sin dinero, sin documentos, dónde podría refugiarme, e incluso si lograba escapar, quién me aseguraría que no replicarían esto con otros niños? El instituto siempre encontraría voluntarios. Mis padres hallarían otros especímenes. Mientras esperaba, una certeza se apoderó de mí: lo que estaba sucediendo en esa casa debía terminar, definitivamente y para siempre. El reloj de la cocina marcaba las 7 cuando escuché el coche de mi padre aproximándose. El familiar sonido de los neumáticos sobre la grava, el portazo, los pesados pasos en el portal. No me moví. Permanecí sentada a la mesa, con las pruebas extendidas frente a mí, las manos manchadas de rojo. Una calma inusual me invadió, una sensación de estar observando la escena como si fuera una espectadora ajena a mi propio cuerpo. La voz de él, retumbando por toda la casa, clamaba por Zenaida, preguntando dónde estaba, y luego, en un tono más bajo, como si hablara solo, se cuestionó si habrían encontrado a la niña. Sus pasos resonaron mientras se acercaban a la cocina. Cuando mi padre apareció en la puerta, su expresión mutó rápidamente de la sorpresa a la ira. Sus ojos recorrieron mis manos sucias, se detuvieron en las latas de película que estaban sobre la mesa, y finalmente se posaron en mi rostro inexpresivo. ¿Qué has hecho?, gruñó acercándose a mí. ¿Dónde está tu madre? En el sótano, respondí con una voz extrañamente tranquila para la situación, con Darío, donde ambos pertenecen. Él me agarró del brazo, tirando de mí con tal fuerza que sentí crujir mi hombro. El olor a tequila empañó mi rostro cuando me gritó: ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué has hecho? Me quedé en silencio, mirándolo a los ojos sin pestañear, sin miedo. Pareció asustarse más por mi silencio que por cualquier respuesta verbal. Me soltó abruptamente como si mi piel quemara, y corrió hacia el sótano. El grito que se escuchó a continuación no era humano, era algo primordial, salvaje. Luego se oyeron pasos torpes subiendo la escalera. Cuando regresó a la cocina, parecía haber envejecido 10 años. Su rostro estaba pálido, sus ojos vidriosos. Tú balbuceó señalándome, incapaz de articular una frase completa. No me moví. Sabía que me iba a inyectar lo mismo que le dieron a Darío, lo que lo había matado. ¿Qué esperaban que hiciera? ¿Permitir que me vendieran a ese instituto también? Mi padre se tambaleó hasta la mesa, agarrándose a ella para no caer. Por un instante vislumbré algo parecido a la confusión en su rostro, tal vez remordimiento, pero duró un instante. La rabia regresó con toda su fuerza. Lo has destruido todo, dijo con una voz baja y peligrosa, todo nuestro trabajo, todo el dinero, nuestro futuro. ¿Qué futuro construido sobre el sufrimiento de Darío, sobre mi propio dolor? Reuniendo fuerzas me puse de pie, enfrentándolo cara a cara. Ustedes no son humanos, son monstruos y los monstruos deben ser detenidos. La bofetada, un golpe seco que resonó en mi mejilla, me hizo caer de nuevo en la silla. Sentí el sabor metálico de la sangre inundando mi boca, pero mantuve la mirada fija en él, desafiante. Ya nada podía hacerme daño, ya había sufrido lo peor. Siempre ha sido un problema, escupió, comenzando a moverse con inquietud por la cocina, como un animal salvaje en cautiverio.
Desde que naciste llorando demasiado, preguntando demasiado, viendo demasiado. Se detuvo de repente, sus ojos se posaron en las latas de películas y las cartas desparramadas sobre la mesa. Algo cambió en su mirada, volviéndose repentinamente calculadora. ¿Son todas las pruebas?, inquirió con voz fría. No respondí. Él aferró mi barbilla con fuerza, obligándome a mirarlo. Contesta. ¿Hay algo más, más películas, más cartas? ¿Por qué quieres saberlo?, respondí desafiante. Vas a destruirlo todo, ¿crees que eso borrará lo que hicieron? Me soltó abruptamente y comenzó a recoger las evidencias, metiéndolo todo en una bolsa. Voy a solucionar esto. Todavía puedo arreglarlo. Voy a llamar al médico, le explicaré lo que pasó. Él lo entenderá, nos ayudará a encubrirlo todo. Mientras hablaba frenéticamente, empecé a comprender la realidad. No había arrepentimiento en sus palabras, solo pánico a ser descubierto, miedo a perder el dinero, al acuerdo con ese instituto, incluso frente a la muerte, frente al horror que habían causado. Lo único que le preocupaba era cómo salir ileso. ¿Cuánto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Se detuvo desconcertado. ¿Qué? ¿Cuánto pagaron por Darío? ¿Cuál era el precio de tu propio hijo? Por un instante vislumbré una grieta en su fachada, una chispa de humanidad luchando por emerger, pero rápidamente se extinguió. Dinero suficiente para escapar de esta vida miserable, respondió con frialdad. Pero ahora lo has arruinado todo. Terminó de reunir las pruebas y se dirigió a la estufa de leña que se encontraba en la esquina de la cocina. Abrió la puerta y comenzó a arrojar las películas y las cartas al fuego. Una a una fui testigo de cómo los registros del sufrimiento de Darío se consumían en las llamas. Nadie te creerá, susurró mientras las pruebas se convertían en cenizas. ¿Quién iba a escuchar a una niña conflictiva, una muchacha que desde la muerte de su hermano, todos en el pueblo ya consideraban inestable mentalmente? Tenía razón, habían sembrado el terreno a la perfección. La narrativa de mi inestabilidad emocional estaba ya establecida en la ciudad. Incluso con mi madre ausente, su palabra prevalecería sobre la mía. ¿Quién en estas circunstancias me creería ahora? Debemos deshacernos del problema en el sótano, me ordenó después de que la última lata de película se derritiera en las llamas. Y luego tú y yo tendremos una larga conversación sobre tu futuro. La forma en que pronunció la palabra futuro heló mi sangre. En esa casa no había futuro para mí. Si me quedaba, sería el siguiente objeto de experimentación, o algo peor. Cuando se giró para tomar algo del cajón, vislumbré el brillo metálico de un cuchillo, el mismo que había usado para defenderme días atrás. Mi cuerpo reaccionó instintivamente antes de que mi mente pudiera procesarlo. Tomé la pesada sartén de hierro que estaba en la estufa y con un movimiento rápido y certero golpeé su cabeza. El sonido fue espantoso. Cayó al suelo como un saco de patatas, el cuchillo resbalándole de los dedos. No volvió a moverse. Me quedé inmóvil con la sartén aún en la mano, mirando el cuerpo tendido en el suelo de la cocina. La cocina, donde tantas veces me senté a comer en silencio, donde tantas lágrimas había tragado junto con la comida, donde ahora yacía el final de todo lo que había conocido como familia. Una calma aterradora se apoderó de mí. No sentí pánico ni remordimiento, sino un profundo alivio, como si un peso inmenso hubiera sido removido de mis hombros. Salí al patio y observé el árbol de mango, bajo el cual solía sentarme a contar estrellas, el árbol donde, según mi madre, Darío estaba enterrado.
¿Sería verdad o solo una mentira cruel más? Fui al cobertizo de herramientas y tomé una pala. Comencé a cavar bajo el árbol de mango, impulsada por una necesidad que no podía explicar. Necesitaba saber, necesitaba estar segura. No sé cuánto tiempo estuve cavando. Mis manos se llenaron de ampollas que reventaron y sangraron. Mis brazos dolían horriblemente. El sudor, tibio y salado, resbalaba por mis mejillas, uniéndose a las lágrimas que en un torrente silencioso, humedecían mi rostro sin que yo fuera consciente de su presencia. El metal de la pala, en un golpe sordo, encontró algo diferente, algo duro y firme bajo la tierra removida, y mi corazón, oprimido por la anticipación y el miedo, pareció detenerse por un instante. Era una caja pequeña hecha de madera oscura y tosca, demasiado diminuta para albergar el cuerpo de mi hermano. Al abrirla encontré solo un oso de peluche viejo y descolorido, el juguete favorito de Darío, y junto a él, un trozo de papel arrugado con la inconfundible caligrafía de mi madre. Sobre él, escritas con tinta indeleble, se leían las palabras Experimento 37. Descartado en el río. Caí de rodillas, el llanto desgarrador sacudiendo mi cuerpo. Ni siquiera una tumba digna le dieron a mi hermano, ni siquiera el mínimo respeto que se le debe a un difunto. Lo arrojaron al río como si fuera un objeto inútil, un experimento fallido del que deshacerse. Aquella noche, sentada en el frío suelo del patio con el osito de Darío apretado contra mi pecho, experimenté un sueño extraño, uno que parecía real, a pesar de estar completamente despierta. Vi a mi hermano, no como lo recordaba de las últimas semanas, delgado y demacrado por el sufrimiento, sino como era antes de que la pesadilla comenzara, radiante, con una sonrisa amplia iluminando su rostro y sus grandes ojos curiosos brillando con alegría. No dijo nada, solo sonrió y con un gesto sutil, señaló las estrellas. Levanté la mirada al cielo nocturno y vi una estrella fugaz surcando el oscuro firmamento de Monterrey. En ese instante formulé un deseo, el más profundo y sincero que jamás he tenido, que ningún otro niño tuviera que soportar el sufrimiento que Darío y yo habíamos padecido. El sol comenzó a asomar en el horizonte y con la llegada del alba, la necesidad de actuar se hizo apremiante. No había retorno posible. Mi vida, tal y como la conocía, había terminado en aquella cocina. 2 cuerpos en la casa, ninguno de ellos prueba visible de los horrores que habían conducido a esa situación, y yo, una adolescente de 14 años, ya etiquetada como perturbada por todos los que me rodeaban. Intenté pensar con lógica, huir, escapar a una ciudad desconocida, donde nadie supiera mi nombre ni mi historia, empezar de nuevo desde cero. Pero ¿y si me encontraban, y si había más personas involucradas, otros científicos buscando nuevos especímenes, y estaba Darío, sin un lugar donde descansar en paz, sin justicia, desechado en el río como un error? Entonces tomé una decisión. No huiría, me escondería, sino que haría lo que nadie esperaría de mí. Me duché, me vestí con la ropa más decente que tenía, y me peiné con esmero. Después, caminé con paso firme hacia la delegación de policía de la ciudad. Era un domingo por la mañana y las calles, usualmente bulliciosas, se mostraban desoladas. Algunas señoras en su camino a la iglesia, me dirigieron miradas curiosas y de extrañeza. Debía parecer fuera de lugar, demasiado serena, demasiado compuesta para alguien sobre quien circulaban rumores de un inminente colapso mental. Al llegar a la delegación, solo encontré a un guardia de guardia. Lo reconocí, era Teodoro, un hombre de mediana edad que solía jugar a las cartas con mi padre. Al verme, su rostro se arrugó en una mueca de sorpresa y confusión. Gertrudis,
¿qué haces aquí, muchacha? Tu padre te busca desesperadamente. Respondí con voz firme y clara, lo sé. Y es sobre el que he venido a hablar. Relaté los hechos sin dramatismo ni llanto, simplemente exponiendo lo sucedido, los experimentos con Darío, las cartas del instituto, el flujo de dinero, los planes para mí, lo ocurrido en el sótano, lo que hice en la cocina, la ubicación del osito de peluche bajo el árbol de mango, y el destino final del cuerpo en el río. El guardia, inicialmente escéptico, fue cambiando su expresión a medida que escuchaba, mostrando un creciente horror. Al terminar mi relato, Teodoro palideció visiblemente. Esto es muy grave, muchacha. ¿Tienes pruebas de todo esto? Respondí con sinceridad. Sí, tenía películas, cartas, pero mi padre destruyó todo antes de que pudiera actuar. Teodoro se pasó la mano por la cara, pareciendo envejecer notablemente en esos minutos. Sin pruebas, es tu palabra contra nadie ahora. Sugerí entonces, existe el hombre del instituto, el doctor con gafas. Él debe saberlo todo. Me preguntó con escepticismo, ¿crees que admitirá su participación en esto? Si es verdad, es tan culpable como tus padres. Ya esperaba esa respuesta. Sabía que incluso confesando, sería difícil demostrar lo sucedido, pero no era mi prioridad. No he venido por la justicia convencional, dije finalmente. Solo necesito que vean lo que hay en casa y que luego hagan lo que deban conmigo. El guardia llamó a refuerzos. 1 hora después, nuestra casa estaba rodeada por la policía. Encontraron exactamente lo que les había anticipado. Encontraron el cadáver de mi madre en el sótano, el de mi padre en la cocina, y el laboratorio improvisado que usaban mis padres. Además, hallaron la cajita con el osito de peluche de Darío, que mi hermano tenía bajo el mango. Sin embargo, no encontraron las pruebas de los experimentos que realizaban, ni las películas ni las cartas que podrían revelar la verdad. Todo había sido reducido a cenizas. Fui llevada a la delegación no como testigo de la tragedia, sino como sospechosa, y la principal de todas, la hija problemática, la que supuestamente había matado a sus padres en un arrebato de locura. Tras la muerte de mi hermano enfermo, las noticias se propagaron rápidamente por la pequeña ciudad, y todos hablaban de la tragedia de los Oliveira, de cómo yo había enloquecido tras la muerte de Darío, y de cómo el instituto psiquiátrico sería mi destino más adecuado. Pero no me llevaron a un instituto psiquiátrico, sino a una instalación juvenil en Hidalgo, a la espera del juicio. Allí una y otra vez conté mi historia a trabajadores sociales, psicólogos y jueces, algunos parecieron creerme, pero la mayoría no. El juicio fue rápido, sin pruebas que respaldaran mis denuncias de abusos, y sin más testigos que yo misma. El veredicto fue previsible, considerada mentalmente inestable, pero consciente de mis actos, fui condenada por doble homicidio. Por ser menor de edad, cumpliría condena hasta los 21 años en una institución para menores infractores, y después sería transferida a una penitenciaría común. La noche anterior a mi traslado, recibí una visita inesperada. Era el guardia Teodoro, el primero que había escuchado mi confesión. Gertrudis, dijo en voz baja para que nadie más oyera, he estado pensando mucho en tu caso, y algo no cuadra. Así que investigué por mi cuenta. Sacó del bolsillo una fotografía. Era la imagen de un hombre vestido con un traje oscuro, con gafas redondas y el cabello peinado hacia atrás con brillantina, exactamente igual al doctor que visitaba nuestra casa. Este hombre fue visto en Monterrey en las fechas que mencionaste, y después desapareció. Nadie sabe quién es ni para qué instituto trabajaba, es como si nunca hubiera existido. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo.
Entonces usted me cree, inquirí, expectante. El guardia Teodoro pareció dudar por un momento. Digamos que tengo serias reservas sobre la versión oficial, pero carezco de evidencia sólida para contradecirla. Lo sé, lo interrumpí, impaciente. Sin las películas que vi en el sótano, sin las cartas que escribía Darío, todo se reduce a mi palabra. ¿Quién podría creerle a una adolescente problemática y marcada por la vida? El guardia pareció sentirse apesadumbrado. Seguiré investigando, pero no puedo asegurar ningún resultado. Esa fue la última vez que vi al guardia Teodoro. Meses más tarde supe que lo habían trasladado a otra ciudad, tras insistir en reabrir mi caso sin autorización de sus superiores. Así, a los 14 años mi vida entró al sistema carcelario. Una vida lejos de Monterrey, lejos de los recuerdos dolorosos, aunque nunca completamente libre de las pesadillas ni de los sueños recurrentes en los que veía a Darío, no como en aquella noche bajo el árbol de mango, sino como en las películas, amarrado, sufriendo, implorando con la mirada que el dolor terminara. Los años en la institución para menores infractores en Hidalgo fueron duros, pero paradójicamente menos crueles que mi propia casa en Monterrey. Por primera vez en mi vida, tenía aseguradas 3 comidas diarias, un colchón solo para mí, y sobre todo, nadie me llamaba error ni maldición. Claro, aquello distaba mucho de ser un paraíso. Las otras chicas me evitaban, cuchicheando a mis espaldas sobre la loca que mató a sus padres. Las guardias me trataban con una mezcla de temor y compasión. Y las noches, ay, las noches estaban repletas de pesadillas donde Darío me visitaba. A veces sonriente como en mi infancia, a veces sufriendo como en las películas que veía en el sótano. Cumplí 18 años aún en aquella institución. 3 años que pasaron a la vez muy rápido y muy lentos. Estudiaba en la pequeña escuela que funcionaba dentro del centro. Descubrí que tenía facilidad con los números, con las matemáticas. Es raro ver a alguien con tanto talento para los cálculos, solía decirme la profesora Hortensia, una señora de cabello gris que fue la primera persona en tratarme con respeto y consideración en mucho tiempo. Fue ella, la profesora Hortensia, quien me impulsó a continuar mis estudios, a pesar de saber que al cumplir los 21 años mi futuro sería la prisión. El conocimiento es lo único que nadie puede arrebatarte, Gertrudis, me había dicho una vez entrelazando mis manos con las suyas. Ni siquiera las rejas pueden aprisionar una mente que decide volar. En 1974, al llegar a esa edad, se concretó el traslado. La noticia me tomó por sorpresa, mi destino sería el recién inaugurado Instituto Penal Femenino de Atayí, un lugar distante en otro país. La superpoblación en las cárceles más cercanas no dejaba otra opción. Irónicamente, cuando Jatí pasó a ser administrada por Brasil en 1988, me encontré presa en un país diferente a aquel donde cometí mis delitos, aunque en ese entonces formábamos parte de la misma región. Parecía que el destino buscaba acentuar la separación entre mi pasado y mi presente. El recuerdo del día del traslado permanece vívido. La profesora Hortensia vino a despedirse y me dio un paquete. «Ábrelo solo cuando llegues allá», me dijo con lágrimas en los ojos, algo que nunca había visto antes, que alguien llorara por mí. El viaje a Atayí fue largo y penoso. Mirando a través de la ventana enrejada del vehículo, contemplé paisajes desconocidos, la sabana extendiéndose dorada bajo el sol hasta el horizonte. Pensé en cuánto le hubiera gustado a Darío ver eso, el que siempre soñaba con explorar nuevos lugares antes de quedar postrado en aquella cama. Al llegar al Instituto Penal, me sorprendió su novedad, con paredes sin las cicatrices del tiempo.
Fui registrada, catalogada, uniformada, reducida a un número más, a una vida más encerrada. Esa primera noche sola en la celda que sería mi hogar por años, abrí el paquete de la profesora Hortensia. Contenía un libro, El Principito. En la primera página del libro que escribí, dediqué unas palabras a Gertrudis, asegurándole que sin importar cuán lejanas fueran las estrellas, siempre encontraría el camino de regreso. Ese fue mi primer libro, el inicio de una serie, y el comienzo de mi propia salvación. Los primeros meses en el instituto fueron un periodo de adaptación crucial. Tuve que aprender rápidamente las reglas no escritas que regían aquella prisión, quiénes eran los líderes, a quien debía acercarme para sobrevivir, y de quienes debía mantenerme alejada. Afortunadamente mi historia, o al menos la versión oficial registrada, me garantizaba cierto respeto, pues nadie se atrevía a meterse con la chica que había matado a sus padres. Había una combinación de miedo y una extraña admiración hacia mí. Fue en ese periodo de adaptación que conocí a Normelia, una reclusa mayor que cumplía condena por envenenar a su marido, quien, según me contó una noche mientras compartíamos un cigarrillo de contrabando, maltrataba brutalmente a sus hijos. Ella había intentado denunciarlo o huir, separarse, pero nada funcionó, por lo que finalmente mezcló raticida en su café. Confesó que no sentía ni un ápice de arrepentimiento. Normelia se convirtió en mi primera y verdadera amiga. Tenía casi 40 años cuando nos conocimos, con el cabello ya gris salpicando sus sienes y unas manos callosas que evidenciaban una vida de duro trabajo. Siempre tuvo un trato maternal, aunque también sabía ser dura cuando la situación lo requería. Quizás vio en mí a la hija que había dejado atrás, o tal vez yo vi en ella a la madre que nunca tuve. Fue ella quien me enseñó a sobrevivir en la prisión, a crear artesanías con materiales sencillos para ganar algo de dinero, a negociar pequeños favores y a mantener la dignidad, incluso vistiendo el uniforme. El secreto no es tratar de escapar de estas paredes, solía decirme, sino construir un mundo dentro de ellas. Los años transcurrieron y mi vida se asentó en una rutina predecible: despertar al toque de Diana, trabajar en la lavandería de la prisión, almorzar, volver al trabajo, cenar, 1 hora de patio y dormir. Sin embargo, en 1978 una noticia inesperada sacudió mi rutina: Normelia sería liberada, pues su condena había sido reducida por su buena conducta. La alegría que sentí por ella se mezclaba con un temor terrible a quedar sola de nuevo. En la noche anterior a su partida nos sentamos en el patio, y mientras Normelia fumaba su último cigarrillo con la calma de quien ha vivido encerrada, le pregunté con la voz temblorosa: ¿qué haré sin ti, Normelia? Ella me miró fijamente con esos ojos que parecían penetrar en lo más profundo de mi ser y respondió: continuarás, Gertrudis, como siempre lo has hecho, como siempre lo harás. Eres más fuerte de lo que crees. Confesé mi miedo, algo que nunca había pronunciado: tengo miedo no de lo que hay aquí adentro, sino del vacío y del silencio, de las pesadillas que vendrán. Normelia apagó el cigarrillo con cuidado, guardando la colilla en su bolsillo, demostrando su habitual orden. Me tomó el rostro entre sus manos y, obligándome a mirarla directamente, me dijo: te diré algo, niña, y quiero que lo recuerdes bien. Lo que te ocurrió a ti y a tu hermano fue una monstruosidad. Lo que hiciste después no lo juzgaré, pero ahora tienes una elección: puedes pasar el resto de tu vida prisionera, no solo de estas paredes, sino de tus recuerdos, o puedes decidir vivir, incluso aquí dentro. Las lágrimas brotaron cuando le pregunté cómo. Y ella me respondió: encuentra un propósito. Ayuda a alguien. Aprende algo nuevo. Haz que cada día, por muy similar que sea al anterior, tenga un significado.
A la mañana siguiente Normelia se marchó prometiendo escribirme y mantenerme informada. Nunca recibí una carta. Supe luego que había fallecido en un accidente de autobús, solo 3 semanas después de salir de prisión, sin haber disfrutado la libertad. Su muerte me sumió en una profunda tristeza. Durante semanas me mantuve postrada en cama, sin comer casi nada. Las pesadillas sobre Darío volvieron con fuerza, ahora acompañadas por visiones de Normelia. Fue entonces cuando conocí a la hermana Zenaida, una monja voluntaria que visitaba la prisión semanalmente para ofrecer consuelo espiritual, cuyo nombre, casualmente, era el mismo que el de mi madre, algo que al principio me hizo resistirme a su ayuda. Inicialmente la evitaba por completo como si de una enfermedad contagiosa se tratara. Lo que menos deseaba era escuchar sermones sobre el perdón, pero la hermana Zenaida era increíblemente perseverante. Semana tras semana, se sentaba a mi lado en el comedor, sin importar que yo permaneciera en silencio absoluto. Jamás mencionaba a Dios ni el perdón. En lugar de ello hablaba de libros, poesía y filosofía. Siempre traía consigo un libro diferente que me dejaba hasta su próxima visita. ¿Por qué insiste tanto?, le pregunté una vez, después de casi 2 meses de este extraño ritual. Porque veo algo en tus ojos, respondió simplemente. Una luz que se niega a apagarse incluso cuando tú misma intentas sofocarla. Fue ella quien consiguió el permiso para que yo participara en el programa educativo de la prisión, algo poco común en aquel entonces, reclusas con acceso a educación formal. De alguna manera, esta monja pequeña pero determinada logró mover montañas burocráticas. En 1980, inicié mis estudios formales. Primero completé la educación básica y luego, la preparatoria. El aula improvisada dentro de la prisión se convirtió en mi santuario, los libros en mi vía de escape y los números en mis compañeros constantes. Cuando terminé la preparatoria, la hermana Zenaida me presentó una propuesta que cambiaría por completo mi vida, un programa piloto que permitía a las reclusas cursar estudios superiores a distancia, a través de correspondencia. Era experimental, burocrático y desafiante, pero posible. Matemáticas, respondí sin dudar cuando me preguntó qué me gustaría estudiar. Quiero entender los números, las ecuaciones, la lógica. Durante 5 años, estudié con una dedicación sin precedentes. Los materiales llegaban mensualmente. Yo resolvía los ejercicios, redactaba ensayos y los enviaba de vuelta. Mi celda se transformó en una pequeña biblioteca, repleta de libros de álgebra, geometría y cálculo, con las paredes cubiertas de anotaciones y fórmulas. En 1987, a los 34 años de edad, y con casi la mitad de mi vida transcurrida tras las rejas, recibí mi diploma de licenciatura en matemáticas. La ceremonia de graduación fue inexistente, sin togas ni festejos, simplemente un diploma que llegó por correo y la presencia de la hermana Zenaida, siempre con su sonrisa tranquila. Luego, al sostener el diploma en mis manos, sintiéndolo frágil y valioso, pregunté qué seguiría. Ahora enseñas, respondió ella con naturalidad. Así comenzó la tercera etapa de mi vida en prisión. Con la autorización de la dirección, puse en marcha un programa de alfabetización para las reclusas, inicialmente con solo 3 alumnas, llenas de miedo y desconfianza. En un año, más de la mitad de la población femenina de la cárcel de Jatí dedicaba al menos 1 hora semanal a mi aula improvisada. Enseñé a leer, escribir y hacer cálculos a mujeres de todas las edades, mujeres que nunca habían tenido la oportunidad de estudiar, mujeres que por diversos motivos habían cometido errores, algunos terribles, otros producto de vidas sin alternativas. En 1990,
La hermana Zenaida enfermó de leucemia, según los médicos. Continuó visitando la prisión incluso durante el tratamiento, cada vez más débil, con el hábito negro contrastando con la palidez de su piel. En su última visita me trajo un regalo, una edición antigua de El Principito, para reemplazar el ejemplar deteriorado que Hortensia me había dado años atrás. ¿Sabes por qué me gusta tanto este libro?, preguntó con voz ya frágil. Porque habla de un niño y un zorro, respondí, intentando bromear para evitar el llanto. Porque habla de ver con el corazón, de domesticar y ser domesticado, de crear lazos. Tomó mi mano y añadió: tú has creado lazos aquí, Gertrudis, con cada mujer a la que enseñaste a escribir su nombre, con cada una que ahora puede leer una carta de su familia sin ayuda. Has transformado tu prisión en algo significativo. La hermana Zenaida falleció 2 semanas después. No pude asistir al funeral, por supuesto, pero organicé una pequeña ceremonia en el patio de la prisión, con la sorprendente autorización de la directora. Aún más sorprendente fue la participación de casi todas las reclusas. En ese lugar, habitualmente marcado por disputas y hostilidades, se gestó un insólito momento de concordia, mujeres de diversas procedencias, con antecedentes penales y condenas diferentes, unidas en un sentimiento de respeto hacia aquella persona que había personificado la bondad en sus vidas. Durante aquella improvisada ceremonia, algo inexplicable sucedió. Al leer fragmentos del Principito en su honor, sentí una paz que no experimentaba desde mi niñez, como si un ciclo se completara, como si por fin encontrara un sentido a mi existencia. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, soñé con Darío, no como en las aterradoras imágenes de las películas, ni como el niño aterrorizado que sufría dolor. Lo soñé adulto, sonriente, en paz. Hiciste la diferencia, Tude, me dijo en el sueño, empleando el apodo que solo él usaba para llamarme. Aunque para mí no fuese tarde, sí lo era para ellas, para todas. Desperté con lágrimas en los ojos, pero no eran de tristeza, sino de alivio, algo que nunca antes había sentido. Los años siguientes trajeron consigo transformaciones en el sistema penitenciario, con nuevos derechos y oportunidades. El programa educativo que había iniciado de manera informal se oficializó, obteniendo un aula propia, recursos y reconocimiento. En 1995 recibí una propuesta inesperada, la oportunidad de especializarme en educación matemática, aún dentro del sistema. Acepté sin dudarlo. Años de estudio arduo, más conocimientos acumulados entre esas paredes grises. En 2003, al cumplir 50 años, ya era una figura respetada en el Instituto Penal Femenino de Jatí, tanto por las internas, quienes me llamaban profesora o, con cariño, Doña G, como por la administración. Fue en ese periodo que una nueva directora asumió el liderazgo de la institución, Diva Mendoza, una mujer de carácter firme pero justa, con ideas renovadoras sobre la resocialización y los derechos humanos. Una mañana de abril, fui convocada a su despacho, algo inusual y que, por lo general, no presagiaba nada bueno. Gertrudis Oliveira, anunció la directora, Diva Mendoza, mientras revisaba mi grueso expediente, señalando que había sido arrestada en 1968 por doble homicidio, pero que, sorprendentemente, no había tenido incidentes disciplinarios en todos sus años de encarcelamiento. Esto es algo inusual, contesté, intentando mostrar compostura con una pequeña sonrisa. La directora continuó mencionando que había sido una pieza fundamental en el desarrollo del programa educativo de la prisión, que tenía estudios superiores y que había ayudado a cientos de reclusas. Sin entender el propósito de la conversación, solo escuché atentamente. Tengo una propuesta para usted, prosiguió. El Estado está implementando un programa de revisión de penas para casos antiguos.
Considerando su historial impecable, podría ser elegible para la progresión de régimen, e incluso, tal vez, para la libertad condicional. La palabra libertad resonó deteniendo el tiempo. Después de 35 años dentro de los muros, la idea de volver al mundo exterior me aterraba. Antes de poder reflexionar más respondí, ¿y si no quiero? La directora pareció sorprendida. ¿Cómo si no quiero? Estoy hablando de libertad. Respiré profundamente. ¿Qué haría yo afuera? No tengo familia, no tengo hogar, mi vida y mi trabajo están aquí. Estas mujeres me necesitan. Diva Mendoza me observó detenidamente con una nueva perspectiva. En mis 20 años en el sistema penitenciario, nunca he escuchado algo así, pero entiendo. Ha creado raíces aquí, ha construido algo significativo. Después de un breve silencio, propuso una solución intermedia: permanecería en la institución, pero con un estatus diferente, una semilibertad que me permitiría participar en programas de capacitación fuera de la prisión, volviendo a dormir aquí. Además, me daría la oportunidad de expandir mi trabajo educativo y tener más autonomía. No necesita decidir ahora, concluyó. Respondí, en realidad, ya he decidido. Acepto las condiciones que propone. De esta manera, de forma irónica, elegí quedarme voluntariamente en el lugar donde me habían obligado a estar, no por miedo a la libertad, sino porque encontré un propósito en las cadenas que me ataban. Durante los años subsiguientes, bajo la dirección de la directora Diva, el programa educativo prosperó notablemente, logrando establecer colaboraciones con diversas universidades, incrementando significativamente la cantidad de reclusas que aprendían a leer y escribir, y estableciendo una variedad de talleres de capacitación laboral. En el año 2010, después de haber permanecido encarcelada por más de 40 años, recibí una visita inesperada, una joven abogada recién graduada, con una mirada vivaz y llena de idealismo. Me llamo Ali Teodoro, se presentó. Estoy revisando casos antiguos como parte de un proyecto de la Defensoría Pública. El apellido resonó en mí, provocando un escalofrío. Teodoro, igual que el guardia Teodoro que trabajaba en la prisión de Monterrey. Ali sonrió, sus ojos brillaron. Reveló ser mi nieta, explicando que su abuelo, quien había fallecido 5 años atrás, le había dejado sus notas personales, incluyendo detalles sobre mi caso. Mi corazón se aceleró ante la repentina conexión con el pasado, sintiendo la cercanía con el único hombre que siempre había creído en mi inocencia. Él nunca olvidó tu historia, continuó Ali. Ella había investigado mi caso por cuenta propia durante años, descubriendo información relevante. De un expediente extrajo fotos antiguas que mostraban a un hombre con gafas redondas y cabello peinado hacia atrás, el médico del instituto, y también recortes de periódicos que mencionaban experimentos médicos secretos llevados a cabo en ciudades del interior, junto con testimonios de familias que habían perdido contacto con parientes enfermos después de recibir visitas de médicos itinerantes. No es mucho, admitió, no lo suficiente para reabrir formalmente tu caso, pero es una confirmación de que no inventaste todo. Tomé las fotografías con manos temblorosas. Después de tanto tiempo, tener esa validación, aunque pequeña y tardía, me alivió como si un peso se desprendiera de mi alma. ¿Qué planeas hacer con esto?, le pregunté. Depende de ti, respondió Ali. Podemos intentar una revisión criminal. El clima jurídico actual es diferente, existe mayor sensibilidad hacia casos como el tuyo, especialmente considerando la edad que tenías cuando todo ocurrió. Entonces reflexioné profundamente. Aunque la oportunidad de limpiar mi reputación era atractiva,
implicaba revivir recuerdos dolorosos y exponer heridas aún abiertas, sin asegurar un resultado positivo. Me pregunté qué cambiaría realmente en la práctica. A pesar de una revisión favorable, ya había cumplido una pena mayor que cualquier alternativa, y no tenía intención de abandonar el instituto. Mi vida y mi trabajo estaban aquí. Aline, visiblemente sorprendida, entendió mi postura. Acordamos que conservaría las pruebas en caso de que cambiara de opinión en el futuro. Antes de irse me entregó un último objeto, un pequeño paquete. Mi abuelo quería que tuvieras esto si algún día volvía a encontrarte. Como no fue posible, cumplo su deseo, me explicó. Dentro del paquete encontré una pequeña caja de madera, similar a la que hallé debajo del árbol de mango años atrás. En su interior, había un broche plateado en forma de estrella. Era de tu abuela, aclaró Aline. Tu abuelo dijo que entenderías el significado. Y comprendí. Entendí la estrella fugaz que vi aquella noche mientras sostenía el osito de Darío. El deseo que pedí, la promesa silenciosa que hice. Cuando Aline se despidió, prometí mantener el contacto y cumplí mi palabra. Continuó visitando el instituto, primero interesada en mi caso, luego como amiga y eventualmente como colaboradora en el programa educativo. Fue ella quien, años después, me persuadió de comenzar a escribir mis memorias. Tu historia necesita ser contada, repetía. No solo la tragedia, sino también lo que construiste después. Así llegué a los 70 años en 2023, aún dentro de estos muros, pero transformada por completo, diferente a la niña aterrorizada que entró al sistema décadas atrás. Ya no era una prisionera de mi pasado, sino una mujer que había encontrado un propósito, incluso en las circunstancias más adversas. Ahora, con 72 años, disfruto de una rutina tranquila aquí, en el Instituto Penal Femenino de Atayí. La gente se sorprende al escuchar que encontré paz en este lugar. ¿Cómo es posible hallar serenidad en una prisión? Sin embargo, la realidad es que he forjado mi propio y pequeño universo aquí dentro. Mis jornadas comienzan temprano, pues a las 5 de la mañana, mucho antes de que el día se ponga en marcha de manera oficial, ya estoy despierta. Disfruto sobremanera de ese instante de silencio absoluto, cuando puedo percibir que el mundo entero aún duerme plácidamente. Me siento al borde de la cama y contemplo los primeros rayos de sol que se filtran a través de las rejas de la ventana, creando patrones geométricos sobre el suelo de concreto, un espectáculo diario que nunca me canso de admirar. A las 6:30 de la mañana se sirve el desayuno. Con el transcurso de los años y gracias a mi posición particular, he logrado obtener ciertos privilegios. Ahora puedo tomar mi café en la pequeña biblioteca que ayudé a construir, rodeada de libros que considero como viejos amigos. La biblioteca del instituto, que inició con un único estante gracias a las donaciones de la hermana Zenaida, hoy cuenta con más de 3000 volúmenes, cuidadosamente organizados y catalogados con el mismo esmero que dedicaría a un tesoro. Después del café, llega mi momento favorito del día, las clases. Aunque oficialmente estoy jubilada del programa educativo, todavía recibo a un grupo de señoras mayores 3 veces por semana, en lo que llamamos Café con Matemáticas, un encuentro en el que aprendemos unas de otras. Ellas me enseñan sobre la vida, sobre recetas familiares, sobre las pequeñas alegrías que encontraron en sus complicadas existencias, mientras que yo les enseño a administrar el dinero que reciben de sus familias, a calcular cuánto tiempo falta para que sus problemas terminen, a comprender porcentajes y fracciones. La edad, por supuesto, me ha traído algunas dolencias, las rodillas me duelen en las mañanas frías y mi vista ya no es tan aguda como antes, por lo que uso lentes para leer,
un regalo de la directora Diva en mi cumpleaños número 65. Mis manos a veces tiemblan ligeramente, especialmente cuando estoy cansada, pero mi mente, esa sigue tan afilada como siempre. El almuerzo es un momento de socialización, que comparto en el comedor principal, donde soy tratada con una curiosa mezcla de respeto y afecto. Para las más jóvenes, a quienes les enseñé a leer, soy simplemente Doña G. Para las más ancianas, soy la profesora. Nadie recuerda, ni parece importarles, la razón que me trajo a este lugar. Soy solo la señora de pelo blanco que con su esfuerzo, ayudó a cambiar una parte de este sitio. Las tardes las dedico a la lectura, y he leído tantos libros en estas décadas que he perdido la cuenta. Comencé con novelas sencillas, luego me adentré en los clásicos, y finalmente en la filosofía y las ciencias. Hoy en día, siento una predilección especial por la astronomía, quizás por la misma razón que siempre me gustó contemplar las estrellas. La inmensidad del universo me recuerda que nuestras vidas, con todas sus penas y alegrías, son apenas un insignificante grano de arena en una playa interminable. 3 veces a la semana, tengo el privilegio de disfrutar de una hora extra en el patio por la noche, cuando las demás reclusas ya están en sus celdas. La directora Diva fue quien, hace años, instituyó esta concesión especial al notar mi fascinación por el cielo nocturno. El documento oficial que lo autoriza especifica que es para observación astronómica, pero en realidad, es mi momento más íntimo de conexión con el universo. En esos instantes me siento en un banco de concreto en el rincón más oscuro del patio, alejada de las luces intensas de los reflectores. Desde allí, puedo observar una generosa porción del cielo enmarcada por los altos muros. Conozco las constelaciones, los planetas e incluso algunos satélites que surcan silenciosamente sobre nosotros. Cuando hay luna llena, me gusta observar sus cráteres, soñando con pisar aquella superficie lejana. Fue durante una de esas sesiones de contemplación, hace años, cuando tuve una revelación. Al mirar a Vega, una de las estrellas más brillantes de nuestro cielo, recordé que su luz tarda 25 años en llegar hasta nosotros, es decir, estaba viendo la estrella como era cuando yo tenía 45 años. Y entonces comprendí que nuestros actos y decisiones también viajan en el tiempo, impactando a las personas mucho después de que los hayamos realizado. Los atroces experimentos que mis padres infligieron a Darío marcaron profundamente no solo la existencia de mi hermano en aquel entonces, sino también la mía propia, y por extensión, la de todas las mujeres a las que he podido tender una mano aquí adentro. Al igual que las ondas que se propagan en un lago, nuestras acciones tienen consecuencias que superan con creces nuestra capacidad de previsión. Esta reflexión me ha proporcionado una serenidad que jamás creí posible experimentar. No es que haya perdonado a mis padres, y dudo llegar a hacerlo algún día, pero he comprendido que de alguna manera misteriosa, el horror que sufrimos sirvió para algo trascendente. El sufrimiento de Darío, mi encierro, todo se convirtió en una fuerza que me permitió ayudar a cientos de mujeres a lo largo de las décadas. Mi celda hoy en día se asemeja más a un pequeño apartamento. Con el tiempo conseguí el permiso para personalizarla. En sus paredes, además de los inevitables calendarios que contabilizan el paso del tiempo, cuelgan mapas estelares, fotografías de galaxias lejanas y poemas que disfruto releyendo. Una pequeña estantería alberga mis libros favoritos, aquellos que no puedo donar a la biblioteca general, pues se han convertido en una extensión de mí misma. Sobre la mesita de noche al lado de la cama, guardo mis tesoros más preciados, el broche con forma de estrella que recibí de Aline, una edición desgastada de El Principito, ya en su tercer ejemplar porque los anteriores se deshicieron de tanto leerlos, y una pequeña caja de madera.
Dentro de ella un trozo de papel amarillento por el paso del tiempo, mi diploma de matemáticas, el primer hito significativo de mi segunda vida. Los domingos recibo visitas, aunque no de familiares, por supuesto, sino de exalumnas que pasaron por el instituto y ahora disfrutan de la libertad. Me traen noticias del mundo exterior, fotos de sus hijos y nietos, a veces un pastel casero o galletas. Es mi forma de familia, construida no sobre lazos de sangre, sino sobre conexiones más profundas. Aline Teodoro, ahora una abogada respetada en la región, es una de las que me visita con regularidad. Fue ella quien me convenció de comenzar a escribir mis memorias. Su historia, Doña G, no puede desaparecer con usted, insisto, debe servir como un ejemplo impactante sobre la crueldad que los seres humanos pueden infligirse, pero sobre todo, sobre la capacidad de resurgir de las cenizas. Durante los últimos 2 años, con el permiso especial de la Administración, he comenzado a grabar pequeños vídeos donde relato mi vida, el funcionamiento del sistema penitenciario, la importancia de la educación y la posibilidad de la redención. Aline se encarga de publicarlos en una plataforma en línea, siempre preservando mi anonimato. Hemos llamado a este proyecto Memorias de las Abuelas. Las noches están reservadas para la reflexión. Cuando las luces se apagan, me gusta sentarme junto a la ventana, contemplando las estrellas y entablando un diálogo silencioso con Darío. Ya no son conversaciones atormentadas por la culpa y el dolor, como al principio de mi encierro, sino intercambios serenos donde le cuento sobre mi día, los libros que he leído y las pequeñas alegrías que he encontrado. No albergo falsas esperanzas sobre el futuro, considerando mis 72 años y una sentencia de por vida. Sé que moriré entre estas paredes, pero esto no me causa tristeza. Aquí he encontrado mi propósito, mi paz interior. Aquí convertí una condena en una misión, y de manera sorprendente construí una vida con significado. Cuando me preguntan si me arrepiento de lo que hice en aquella cocina en Monterrey hace décadas, respondo con honestidad: lamento el dolor causado, no la justicia. Si pudiera retroceder en el tiempo, quizás buscaría otro camino, denunciando en lugar de actuar por mi cuenta. Pero en el Monterrey de los años 60, bajo aquellas circunstancias, ¿quién puede predecir lo que habría ocurrido? Lo que sé con certeza es que de alguna forma inexplicable, la prisión me liberó, permitiéndome encontrar una libertad que nunca experimenté en el mundo exterior, la libertad de construir algo valioso, de ayudar a otras mujeres y de hallar belleza incluso en los lugares más oscuros. Y cuando en mis momentos nocturnos en el patio observo las estrellas, siento una profunda conexión con el universo. Las mismas estrellas que Darío y yo observábamos desde la sombra del árbol de mango en Monterrey, permanecen aún en el firmamento, inalterables en su lejana y cautivadora belleza, y de alguna manera, esa certeza me brinda consuelo. Me transmite la sensación de que todo se mantiene tal y como debe ser. Queridos compañeros de viaje, aquellos que me han acompañado en este recorrido por los rincones más sombríos y también los más radiantes de mi ser, tengo unas últimas palabras para compartir con ustedes. Si se encuentran sumergidos en momentos de profunda oscuridad, recuerden que incluso en las noches más tenebrosas, las estrellas siguen ahí, aunque por un tiempo puedan ser invisibles. He aprendido que la edad no determina nuestra fortaleza, sino nuestra capacidad de renovarnos cada día. Mis arrugas son como mapas de supervivencia, cada una de ellas narrando una historia de dolor superado. El tiempo no cicatriza todas las heridas, pero nos enseña a convivir con ellas y a encontrar la alegría en medio de todo. Mi historia no se centra en lo que me hicieron, sino en cómo elegir responder. La vida me ha enseñado que incluso en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se extingue. En cualquier lugar, en cualquier cultura, bajo cualquier circunstancia,
recuerden que tienen el poder de transformar su dolor en un propósito. No es un proceso fácil ni rápido, pero es posible. Soy prueba viviente de ello. He descubierto que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando sentimos que ya no podemos soportar más. Si conocen a alguien que está sufriendo, tiéndanle una mano. Conviértanse en la profesora Hortensia, la Normelia, la hermana Zenaida o la Aline en la vida de alguien. A veces un simple gesto, un libro, una palabra amable, un momento de escucha sincera, puede literalmente salvar una vida, y busquen ayuda donde se encuentren. En cada rincón del mundo existen personas y organizaciones dedicadas a proteger a los más vulnerables. La dignidad humana es un derecho universal, y sin importar dónde se encuentren, nunca es demasiado tarde para buscar apoyo. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Aprendí que la verdadera fortaleza no reside en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que lo hacemos. Espero que nuestra historia no se cierre en los momentos más difíciles. Sobrevivir es un acto de valentía y vivir una vida plena es la mejor victoria. Antes de decir adiós, les tengo una petición especial. Si esta historia ha resonado en sus corazones, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Cada suscripción es una manera de asegurar que historias como la mía, historias de superación personal, incluso en las situaciones más adversas, sigan siendo compartidas. Además, les pido que dejen en los comentarios una sola palabra: estrellas. Esa palabra será nuestra contraseña secreta, la señal de que me acompañaron hasta el final, que entendieron que incluso en las noches más oscuras, siempre hay una luz que nos guía. Háganlo ahora mismo, sin dudarlo. Gracias por su atención y por permitir que una mujer de 72 años, desde una prisión en Hatay, pueda, quizás, tocar sus vidas de alguna manera. Cada noche, cuando mire al cielo, los recordaré.